En el año 1170 a.C., los obreros egipcios dejaron sus herramientas justo junto a las tumbas reales. Nadie se movía, nadie trabajaba. El salario se retrasó 18 días, no eran esclavos, sabían lo que valían. Hola amigo, estás en el canal Kirtop. Hoy te traigo 10 datos sobre el antiguo Egipto que no aparecen en los libros de texto. Sobre higiene, dinero, leyes extrañas y algunas cosas de las que seguro no te hablaron en la escuela. Algunos de estos datos son graciosos, otros son escalofriantes. Uno de ellos personalmente me voló la cabeza. Te diré cuál, pero solo al final. Quédate. En unos minutos vas a ver a Egipto de una manera completamente diferente. Зарплата пивом. Los trabajadores que construían las pirámides recibían su salario en cerveza. No era por fiestas ni como un bono. Cada día, 45 litros por persona. El dinero no existía en absoluto. Imagínate, trabajas 8 horas cargando bloques de piedra de 2,5 toneladas cada uno. Te arde la espalda, tienes las manos destrozadas y por fin llega el final del día. Se te acerca el capataz y te da un balde de líquido turbio y espeso con trozos de grano adentro. Ese es tu salario. Ese es tu dinero. Eso lo es todo para ti. La cerveza era diferente, no como la de hoy. Era espesa, casi como una papilla. La bebían con una pajilla de caña con filtro. De otra forma, solo estarías masticando el grano. Tenía muchas calorías y poco alcohol. Pero lo principal es que era una unidad de cuenta, como hoy el rublo o el dólar, solo que en un balde. La ciencia oficial dice que era intercambio en especie, un sistema lógico para la limitación, una civilización agraria sin monedas. Pero hay algo que no encaja en este cuadro tan simple. En los papiros encontraron registros de bonificaciones. Por las horas extra daban grano adicional. Por un trabajo especial, aceite o tela. Por antigüedad, una gran ración. Es decir, tenían un sistema de niveles, bonificaciones y categorías. Sin una sola moneda, pero más complejo que en algunas empresas modernas. La primera casa de moneda en Europa apareció alrededor del año 600 antes de nuestra era. Para ese momento, Egipto ya llevaba 1500 años llevando libros de impuestos. Pagaba salarios, multaba por faltantes. Simplemente sin metal. Y cuando ese salario se retrasó alguna vez, los egipcios no se quedaron callados. Hicieron algo que quedó en la historia para siempre. De eso les hablaré un poco más adelante, en el tercer bloque. Porque lo que ellos hicieron, el mundo lo repitió durante otros 3000 años. Afeitarse todo el cuerpo. Los egipcios se afeitaban todo el cuerpo cada 2 días. Todo eso significa todo. La cabeza, las axilas, las piernas, las cejas, las pestañas. Los sacerdotes lo hacían 4 veces al día. No era por moda, ni porque se viera mejor. Era porque en un clima caluroso, con ropa gruesa y cerca de animales, los piojos estaban en todas partes, y el vello corporal no se consideraba normal, sino una amenaza. Suciedad, impureza, una ofensa a los dioses. Heródoto lo registró personalmente. Él llegó a Egipto, observó a los sacerdotes y escribió algo así. Son las únicas personas en el mundo que se afeitan no por belleza, sino por limpieza. Un griego acostumbrado a las barbas y los rizos veía esto como algo extraterrestre. La ciencia oficial dice, un ritual religioso de pureza relacionado con el culto a los dioses. Pero aquí hay un detalle que normalmente no se menciona. Al mismo tiempo, los egipcios usaban pelucas, caras, pesadas, hechas de cabello humano real, a veces de pelo de caballo. Cuanto más rico era alguien, más exuberante era la peluca. 0 cabello propio, pero una melena ajena en la cabeza. La lógica es simple. Lo propio es sucio, lo ajeno es estatus. Imagina a una persona moderna que cada mañana se afeita las cejas y luego se pega unas postizas. Así más o menos se veía. Y aquí está lo interesante. Una persona moderna gasta en promedio unas 70 horas al año en el cuidado del cabello. Cortes, peinados, lavado. Un sacerdote egipcio gastaba lo mismo, pero en eliminarlos por completo. 4 veces al día. Todos los días, sin descansos. Las navajas de afeitar se encuentran en las tumbas junto a la comida y las joyas. Es decir, en la lista de cosas sin las cuales no se puede vivir en la otra vida. La espada, eso es comprensible. El oro, eso es comprensible. La navaja, esa sí era bienvenida en Egipto. Pero en cuanto a la higiene, no todo era tan perfecto como parece. Se afeitaban perfectamente, 4 veces al día. Y para los 35 años ya habían perdido todos los dientes y no era culpa del azúcar. La culpa era del pan. Dientes, arena. A los 35 años, la mayoría de los egipcios perdían casi todos los dientes. No por lo dulce ni por mala higiene. Por el pan más común. El grano se molía en molinos de piedra. Las piedras se desmoronaban y las partículas más pequeñas de arena y piedra terminaban en la harina. Todos los días, en cada comida, literalmente te limpiabas los dientes con lija desde adentro. Lento, sin notarlo, imparable. El esmalte se desgastaba hasta las encías. Luego venían los abscesos.
después la sepsis, y después se acabó. Los egiptólogos abrían las momias de los faraones, personas con acceso ilimitado a la mejor comida del país, y encontraban los dientes desgastados hasta las raíces. Ramsés II, uno de los faraones más grandes de la historia, en su vejez prácticamente no podía masticar. Un gran guerrero, un gran constructor, un abuelo desdentado. Oficialmente la ciencia dice, son los costos de la civilización agrícola. La tecnología de molienda era imperfecta, pero aquí está lo interesante. Ellos tenían una receta de pasta de dientes. La encontraron en un papiro, cáscara de huevo triturada, ceniza, piedra pómez, pezuñas de toro. Se limpiaban con el dedo, no existían cepillos de dientes. La pasta funcionaba. Equilibraba la acidez, eliminaba la placa. La pasta de dientes moderna apareció en la década de 1890. La egipcia existía 3500 años antes. Simplemente el pan era más fuerte. Y otro detalle más que normalmente no se menciona. En el papiro de Ebers, que es un tratado médico del año 1550 a.C., hay instrucciones detalladas para tratar el dolor de muelas, extraer dientes y lavar abscesos. Algo parecido a empastar con resina. Ellos conocían el problema, trataban las consecuencias. Simplemente no pudieron eliminar la fuente, el pan. No porque no lo entendieran, sino porque sin pan no había comida. Imagínate, sabes que algo te está matando, lo ves todos los días y no puedes detenerte porque de otra manera simplemente morirías de hambre. No es ignorancia, es una trampa. Y por cierto, cuando los médicos egipcios intentaban tratar, el gobierno vigilaba cada uno de sus pasos, muy de cerca. El precio de un error era este. Algunos cirujanos modernos se pondrían canosos. El médico y el cuarto día. Si el paciente moría al cuarto día de tratamiento, podían ejecutar al médico. No por hacer un mal trabajo, no por emborracharse en el trabajo, sino por desviarse de las instrucciones. Así es como funcionaba. Los primeros 3 días el médico podía hacer lo que quisiera. Experimentar, probar, improvisar, el gobierno no intervenía. Pero a partir del cuarto día estaba obligado a seguir estrictamente el protocolo médico oficial. Cada paso estaba escrito, cada remedio indicado. Si te desviabas y el paciente moría, era una condena. Si seguías el protocolo y el paciente moría, eras perdonado. El libro era más importante que el resultado. Suena loco, pero espera. Un historiador británico de la medicina leyó esto en un papiro y al principio escribió en su libro: un sistema bárbaro que mataba a los pacientes por cumplir con el ritual. Luego sus colegas le explicaron que no lo había entendido bien. Quitó ese párrafo de la siguiente edición en silencio, sin dar explicaciones. Porque en realidad los egipcios hicieron algo genial. Dividieron la medicina en 2 fases. Los primeros 3 días, tratamiento experimental. El médico prueba, busca, se arriesga. A partir del cuarto día, tratamiento estándar. Un protocolo comprobado que funcionó en miles de pacientes antes de ti. Esta distinción entre los ensayos clínicos y el estándar de tratamiento es un concepto que la medicina moderna solo estableció oficialmente en el siglo XX, solo después de que varios desastres sonados con medicamentos no probados causaron muertes. Egipto lo escribió en un papiro 3500 años antes de eso. Y hay otro detalle. En ese mismo papiro de Edwin Smith en el Tratado de Cirugía, 48 casos de lesiones están descritos con tal precisión que los neurocirujanos modernos lo usan como fuente histórica. No como una curiosidad, sino como una fuente. Es decir, la descripción de la relación entre una lesión en el cuello y la parálisis de las manos. Ahí existe el concepto de membranas cerebrales. Ahí existe el diagnóstico de incurabilidad. El médico egipcio escribía honestamente cuando no podía ayudar. Imagina a un cirujano que le dice la verdad a un paciente en el año 1500 antes de nuestra era. ¿Tú crees que eso es una casualidad? ¿O tenían un sistema que todavía no entendemos completamente? Escribe en los comentarios, de verdad me interesa saber qué piensas. Mientras tanto, el siguiente dato, sobre los trabajadores que detuvieron la construcción del siglo y obtuvieron lo que querían. La primera huelga de la historia. En el año 1170 a.C., los trabajadores egipcios dejaron sus herramientas y se sentaron en el suelo, justo en la entrada de las tumbas reales. Nadie se movía, nadie trabajaba. La construcción se detuvo. El salario, el grano y la cerveza se retrasaron. 18 días. 18 días sin comida para la familia, sin posibilidad de comprar nada en el mercado, sin reservas porque el sistema estaba diseñado para que los trabajadores recibieran solo lo suficiente para vivir de un pago al siguiente. Gritaban, tenemos hambre y sed. No es una metáfora, es una cita, literalmente, de un papiro que ahora está en el Museo de Turín. Lo pasan por alto personalmente, no eran esclavos, para nada eran esclavos. Eran artesanos calificados, albañiles, artistas, escultores con nombres, con familias, con viviendas proporcionadas por el Estado en un asentamiento especial llamado Deir el Medina. El Estado los alimentaba, los vestía
Los atendía médicamente y les pagaba un salario. Sabían lo que valían. Y sabían que sin ellos no se podía hacer nada. La ciencia oficial dice: un fallo administrativo aislado, un incidente atípico. Pero los papiros muestran otra cosa. Después de esta huelga, las autoridades desarrollaron un sistema para verificar los suministros, aparecieron registros de inspecciones regulares de los almacenes y se implementaron informes sobre la entrega de raciones. Una sola huelga y el Estado reorganizó la logística. No solo consiguieron lo que les correspondía, cambiaron el sistema. Para comparar, los primeros sindicatos oficiales en Europa aparecieron a principios del siglo XIX. Los trabajadores británicos lucharon durante décadas por el derecho a huelga, a través de los tribunales, el parlamento y con sangre. Los artesanos egipcios lo hicieron más fácil. Se sentaron en el suelo y dijeron: tenemos hambre. Y ganaron ese mismo día. Por cierto, les llevaron el salario esa misma tarde justo a las puertas. 3000 años después, los activistas sindicales en Europa eran enviados a trabajos forzados por lo mismo. Y los egipcios simplemente se sentaron y esperaron. Y ya que estamos hablando de cómo los egipcios resolvían los problemas de manera poco convencional, el siguiente dato es sobre eso. Sobre las mujeres, sobre los derechos y sobre lo que sucedió 3000 años antes de lo que piensas. Mujeres y derechos. Una mujer egipcia podía poseer tierras, demandar, pedir préstamos y solicitar el divorcio en el año 1500 antes de nuestra era, no como una excepción, sino como una norma establecida en la ley. Cuando los historiadores europeos se encontraron por primera vez con estos papiros en el siglo XIX, algunos decidieron que los documentos eran falsos porque lo que estaba escrito no encajaba con ninguna imagen del mundo antiguo que ellos conocían. Una mujer compra tierras, una mujer gana un juicio contra un hombre, una mujer estipula en el contrato matrimonial lo que se llevará en caso de divorcio. Un egiptólogo británico escribió en la década de 1880: obviamente se trata de casos excepcionales relacionados con familias reales. 40 años después se encontraron otros 300 documentos similares sobre mujeres comunes, sobre vendedoras, tejedoras, esposas de artesanos. Él ya no volvió a comentar sobre este tema. Los papiros conservaron casos concretos. Una mujer llamada Iri demandó a su hermano por la herencia de su padre y ganó. Otra, Nenafer, compró 3 esclavos por su cuenta, sin marido, sin permiso, sin testigos masculinos. Simplemente llegó, pagó y se llevó el documento. Una tercera hizo un testamento y repartió sus bienes entre sus hijos, según su propio criterio, no según el criterio de su esposo. La ciencia oficial dice: un sistema excepcional relacionado con las particularidades de la religión egipcia y el culto a la diosa Isis. Pero aquí está lo que no encaja. Esto funcionó durante 3000 años, no un siglo. 3000 años de manera continua. Diferentes faraones, diferentes dinastías, diferentes conquistadores. El sistema permanecía. Entonces, no se trata de la religión. Se trata de que simplemente funcionaba. Ahora viene la comparación. La antigua Grecia, la cuna de la democracia, como nos decían en la escuela, no les daba nada a las mujeres. Ni voto, ni propiedad, ni derechos en los tribunales. La mujer en Atenas, legalmente, era equiparada a un niño, siempre bajo la tutela de su padre, hermano o esposo. Roma era igual. Las mujeres británicas obtuvieron el derecho al voto en 1928, las francesas en 1944 y las suizas en los años 1900. Egipto garantizó los derechos de propiedad de las mujeres 3400 años antes que Suiza. Y esto es especialmente interesante. Cuando Egipto fue conquistado por los griegos bajo los Ptolomeos, se encontraron cara a cara con este sistema. Las mujeres egipcias seguían llevando casos a los tribunales, poseyendo tierras y haciendo tratos. Los colonos griegos veían esto con asombro. Algunos hombres griegos que se casaron con egipcias se sorprendieron al descubrir que la esposa podía solicitar el divorcio primero. Se dice que algunos de ellos no estaban muy contentos con eso. El siguiente dato sobre la ley suena como una broma, pero no lo es. Por violar esta ley, ejecutaban a la gente. Y no ejecutaban a los egipcios, ejecutaban a los extranjeros que no conocían las reglas. Un gato valía más que una persona. Por matar accidentalmente a un gato en el antiguo Egipto, le daban la pena de muerte. No por hacerlo intencionalmente, sino por accidente. En los años 60 antes de nuestra era, un soldado romano atropelló a un gato con su carreta. Accidentalmente. Ni siquiera se dio cuenta de inmediato de lo que había pasado. Lo entendió cuando la gente empezó a reunirse a su alrededor. Los egipcios no gritaron, no pidieron un juicio, simplemente lo rodearon y ya. El embajador romano llegó personalmente. Egipto en ese tiempo era aliado de Roma, políticamente valioso, estratégicamente importante. El embajador suplicaba, explicaba, ofrecía compensación. La multitud no se dispersó. Al soldado lo ejecutaron ahí mismo en la calle. Heródoto describió un caso similar antes y agregó una frase que suena como una sentencia para toda la diplomacia romana. Ninguna intervención de los reyes podía salvar al culpable. Oficialmente la ciencia dice
El culto religioso a la diosa Bastet. El gato era considerado un animal sagrado. Todo eso es correcto, pero es solo la mitad de la explicación. Aquí está la segunda mitad que normalmente no se menciona. Egipto vivía del grano. El grano era moneda, alimento, impuesto y ejército al mismo tiempo. Los graneros eran literalmente el banco estatal, y el principal enemigo de ese banco eran las ratas. Una colonia de ratas podía destruir la reserva mensual de grano de todo un distrito en cuestión de semanas. Los gatos eran la primera línea de defensa, la única, la línea de defensa más efectiva. Matar a un gato significa debilitar la defensa del granero, significa amenazar la comida, significa amenazar al Estado. La pena de muerte por matar a un gato no es fanatismo, es una política económica disfrazada de religión. Los egipcios lo entendían y lo envolvieron en la religión a propósito, porque no mates a un gato es un pecado ante los dioses. Funciona mejor que no mates a un gato, eso perjudica la logística del grano. Lo primero detiene la mano automáticamente, lo segundo requiere explicaciones. Momificaban a los gatos, les construían templos. En una sola ciudad, Bubastis, los arqueólogos encontraron más de 300.000 momias de gatos, 300.000. Eso no es un culto, es una industria. Cuando el rey persa Cambises luchó contra Egipto, según la leyenda, ordenó a sus soldados llevar gatos al frente durante el ataque. Los arqueros egipcios bajaron sus arcos. La ciudad se rindió sin luchar. No sé si esto es verdad o no, pero el hecho de que esta historia exista muestra lo en serio que los egipcios se tomaban a los gatos. Hoy en día los gatos son el contenido más visto en la historia de Internet. Miles de millones de vistas, miles de memes. Hay canales enteros solo sobre gatitos. Egipto empezó esto hace 3.000 años, solo que sin wifi. ¿Tú qué piensas? ¿Es una coincidencia o los gatos siempre han sabido lo que hacen? Escribe en los comentarios. Y el siguiente dato es sobre algo completamente diferente, sobre cómo los egipcios resolvían un problema del que no se habla en la buena sociedad. Y lo resolvían de manera tan efectiva que la ciencia moderna apenas lo confirmó hace poco. Anticoncepción, estiércol de cocodrilo. Las mujeres egipcias usaban estiércol de cocodrilo como anticonceptivo. Lo mezclaban con miel y lo usaban como un método de barrera. Esto no es un insulto, no es una leyenda popular, es una receta médica documentada del papiro de Kahun, uno de los textos médicos más antiguos de la historia. Fue escrito aproximadamente en el año 1850 antes de nuestra era. Cuando los egiptólogos leyeron esto por primera vez en el siglo XIX en la sala de reuniones de la Sociedad Científica Británica, hubo silencio. Luego alguien se rió. Después todos se rieron. Lo archivaron en la sección de curiosidades de la medicina antigua y lo olvidaron durante 100 años. En la década de 1960, unos bioquímicos estadounidenses volvieron accidentalmente a este tema, no porque lo estuvieran buscando, simplemente estaban analizando la composición de varias sustancias orgánicas y encontraron algo incómodo. El estiércol de cocodrilo tiene un medio ácido. El medio ácido mata los espermatozoides, el método funcionaba. La sala de reuniones de la Sociedad Científica Británica del siglo XIX habría estado muy silenciosa en ese momento, pero eso no es todo. En ese mismo papiro de Kahun se describen algunos otros métodos anticonceptivos, tampones hechos de fibras de lino impregnadas con miel y acacia. La acacia, al descomponerse, libera ácido láctico. El ácido láctico es un componente activo de los geles espermicidas modernos, esos mismos que se venden en las farmacias hoy en día. El primer espermicida sintético fue creado en la década de 1950. Los egipcios usaban un análogo natural 3.800 años antes de eso, sin laboratorios químicos, sin microscopios, sin tener idea de los espermatozoides en absoluto. Su existencia se descubrió solo en el siglo XVII. Simplemente observaban, notaban lo que funcionaba y lo anotaban. La ciencia oficial dice, fue una coincidencia, un método empírico sin base teórica. Pero espera, en el papiro de Kahun no se describe uno o dos métodos, hay más de 10. Diferentes sustancias, diferentes formas de aplicación, diferentes situaciones. Esto no es una coincidencia, es una observación sistemática de generaciones, es investigación, simplemente sin llamarlo investigación. Imagina a una mujer en el año 1850 antes de nuestra era, ella va con el médico abre el papiro, encuentra la sección necesaria, le explica los métodos y ella elige. Eso no es barbarie, es una consulta médica, pero lo del estiércol de cocodrilo sí que estuvo de más. Eso, probablemente, solo asustaba a las ratas cercanas, pero en general, el enfoque era absolutamente correcto. Y ya que estamos hablando de la medicina egipcia, el siguiente dato también es sobre ella, sobre un órgano que los egipcios consideraban absolutamente inútil. Lo tiraban durante la momificación, simplemente a la basura. Y ese órgano era algo sin lo cual tú, en este momento, no podrías terminar de ver este video. El cerebro como basura. Durante la momificación, el cerebro lo tiraban, simplemente lo desechaban.
con un gancho de metal a través de la nariz. Introducían una herramienta, batían el contenido del cráneo hasta dejarlo líquido, volteaban la cabeza y lo que salía lo desechaban, como basura de construcción, como recortes de tela, como cenizas de la fogata. El corazón lo extraían con cuidado y lo dejaban dentro del cuerpo. Los pulmones, el estómago, los intestinos, el hígado, cada órgano se guardaba en un vaso canopo separado, con una tapa en forma de dios protector. Se almacenaban junto a la momia, eran protegidos, considerados sagrados. El cerebro iba a la basura porque el corazón era el órgano del pensamiento, de los sentimientos, el órgano del alma. Cuando un egipcio decía yo pensé, se llevaba la mano al pecho, no a la cabeza. Cuando decía yo sentí, hacía lo mismo. En esta visión del mundo, el cerebro simplemente era un relleno del cráneo, algo así como material de embalaje. La ciencia oficial dice, el error religioso es característico del pensamiento precientífico. Suena lógico, pero aquí es donde empieza a desmoronarse. En el papiro de Edwin Smith, un tratado quirúrgico escrito alrededor del año 1600 a.C., hay 48 casos clínicos detallados, con síntomas, diagnóstico y pronóstico. Y entre ellos hay varios casos de lesiones craneales accidentales. El médico egipcio describe un golpe en la cabeza y el paciente pierde la movilidad del brazo en el lado opuesto del cuerpo. Un golpe en el cuello y el paciente pierde la capacidad de hablar. Una lesión en una zona específica del cráneo y la persona deja de reconocer a sus seres queridos. Él lo documentó, entendió que hay una conexión entre la cabeza y el cuerpo, y aún así, durante la momificación, el cerebro se tiraba a la basura. Imagina a un médico que todos los días observa lo que les pasa a las personas después de lesiones en la cabeza, que sabe con certeza que algo ahí dentro controla el cuerpo, y que esa misma noche anota y asisten en la momificación y tranquilamente tiran el cerebro por la nariz porque la religión dice una cosa, pero los ojos ven otra. Este es el primer conflicto documentado entre la observación y el dogma en la historia de la medicina. 3000 años antes de Galileo, 3000 años antes de que la Iglesia prohibiera la disección en Europa, ellos estaban atrapados en su propio sistema, sabían, pero no podían ponerlo en práctica. Veían, pero no podían nombrar. Los neurocirujanos modernos consideran el papiro de Edwin Smith como una fuente histórica, no como una rareza, como una fuente, es decir, términos que no tienen análogos en ningún otro sistema médico antiguo del mundo. El cerebro lo desechaban, pero las observaciones sobre él las registraban. Eso quizás es lo más humano de toda esta historia. Y lo último que prometí al principio es un hecho que personalmente me voló la cabeza. Es el siguiente, y trata sobre un ritual que el faraón realizaba públicamente, según un horario, y que estaba registrado como un acto oficial del Estado. La masturbación como un asunto de Estado. El faraón estaba obligado a masturbarse en el Nilo, públicamente, según un horario. No es una metáfora, no es un insulto. Es un ritual estatal documentado con un nombre, una fecha en el calendario y testigos oficiales. Según la cosmogonía egipcia, el dios Atum creó todo el mundo de esta manera. De sí mismo, en soledad, el primer acto de creación no fue un destello de luz ni una palabra, sino precisamente esto. Y la crecida del Nilo, de la que dependían la cosecha, la comida, los impuestos, el ejército y la propia existencia de Egipto, se relacionó directamente con este acto primordial. El faraón recreaba la creación del mundo cada año, en el mes y día adecuados. No era lujuria, era una necesidad de Estado. Oficialmente, la ciencia dice, un ritual de fertilidad típico de las religiones agrarias del mundo antiguo. Es cierto, pero normalmente ahí se detienen, y es ahí donde empieza lo interesante. En algunos periodos de la historia egipcia, este ritual no lo realizaba el propio faraón, sino un sacerdote especialmente designado, un representante oficial con un título, con deberes establecidos, firmados en el estatuto del templo, con salario. Era un puesto en la plantilla del templo. Imagina que vas a solicitar un trabajo. Te dan un papiro con la lista de responsabilidades. Lees el primer punto, lo vuelves a leer, miras al escriba. El escriba te mira a ti, totalmente en serio. Bienvenido al departamento de recursos humanos más antiguo de la humanidad. Pero lo que realmente impresiona, si dejamos de lado lo absurdo, los egipcios construyeron todo un sistema teológico alrededor de este ritual. El calendario de la crecida del Nilo, observaciones astronómicas, la jerarquía sacerdotal, la lógica estatal. Todo esto funcionaba como un solo mecanismo, y funcionó durante 3000 años sin fallas. Para comparar, el Imperio Romano existió alrededor de 500 años. El Imperio Británico, unos 400. La civilización egipcia, con este ritual en su calendario, duró 3000 años. Quizás no hay de qué reírse. Y otro punto que normalmente no se menciona. Los historiadores griegos Heródoto y Diodoro de Sicilia
escribieron sobre los rituales egipcios con un horror apenas disimulado. Los llamaban bárbaros, indecentes, indignos de una persona civilizada. Al mismo tiempo, la religión griega incluye el culto a Dionisio, con rituales que es mejor no describir durante el día. Pero sobre esto, Heródoto, por alguna razón, escribía de manera mucho más suave. Lo ajeno siempre parece más ordenado que lo propio. Y por último, antes del final, un hecho que guardé especialmente. Porque se trata de dinero, de precios y de que los egipcios conocían el valor absolutamente de todo, desde una barra de pan hasta el divorcio, con una precisión de una sola unidad. Зерна. De grano, una lista de precios para todo. En el antiguo Egipto había un precio establecido para todo. Para el pan, la cerveza, el alquiler de un burro, el divorcio, los funerales, la boda, los servicios de un médico, el lugar en una tumba. Todo esto estaba registrado, todo esto estaba regulado. Alejarse de la lista de precios se castigaba con una multa. Los papiros conservaron cifras concretas. Un par de sandalias costaba 2 devens de cobre, una vaca. 140 devens, una puerta de madera para la casa. El equivalente a 3 meses de ración de un trabajador. El embalsamamiento de la categoría más alta costaba un talento de plata, que era aproximadamente el salario anual de un artesano calificado. El embalsamamiento de la categoría inferior era 20 veces más barato, pero en ese entonces el cerebro se desechaba y no era el único órgano que terminaba en la basura. La ciencia oficial dice, una economía planificada centralmente es característica de un estado teocrático. Es cierto, pero aquí está lo interesante. Los precios no solo eran fijos, también eran públicos. Se exhibían en la entrada de los templos, en las puertas de los mercados, en las paredes de los edificios administrativos. Cualquier persona, supiera leer o no, podía acercarse a un funcionario y preguntar, ¿cuánto cuesta esto? Y el funcionario estaba obligado a responder según la lista de precios, sin regateo, sin recargo, sin te haré un descuento. Engañar al comprador era un delito penal. Llegas al mercado, el comerciante te da un precio. Tú sabes que según la lista de precios debería ser otro. Vas con el funcionario más cercano, el funcionario multa al comerciante en el acto. Esto no es fantasía. Esto está descrito en los papiros administrativos de la época del Nuevo Reino. Ahora compáralo con la actualidad. En la mayoría de los países del mundo, la protección de los derechos del consumidor como un concepto legal separado apareció solo a mediados del siglo XX. En Estados Unidos, la primera ley federal de protección al consumidor fue en 1962. En Europa, la protección sistemática surgió en los años 70 y 80. Egipto introdujo una lista pública de precios y responsabilidad penal por engañar al comprador 3000 años antes de eso. Y hay otro detalle que cambia completamente el panorama. En los papiros se encontraron derechos judiciales. Personas comunes, ni funcionarios ni sacerdotes, presentaban demandas contra comerciantes y ganaban. Una mujer llamada Genut Nefer presentó una queja contra un comerciante de telas que subió el precio en un tridivena. Un tridivena es menos de 1 kilo de cobre. Una cantidad insignificante, pero ella fue a la corte y ganó. Porque el sistema funcionaba, no perfectamente, pero funcionaba. Hoy en día, una persona promedio en un país desarrollado lo pensaría 7 veces antes de demandar por un sobreprecio en una tienda. Una egipcia hace 3000 años simplemente fue y ganó. Eso es todo sobre Egipto, el que nos mostraban en los libros de texto. Las grandes pirámides, los jeroglíficos misteriosos, las máscaras doradas de los faraones. Y detrás de esa fachada, salarios pagados con cerveza, cocodrilos a cambio de miel en la farmacia, gatos más valiosos que los soldados romanos y estafas con lista de precios en la entrada del templo. Así que el Egipto que nos mostraban en la escuela es la entrada principal. Pirámides, faraones, máscaras doradas. Hoy nosotros entramos por la puerta trasera. Salarios pagados con cerveza, cejas afeitadas, dientes desgastados por el pan, médicos bajo amenaza de ejecución, obreros que se sentaron en el suelo y ganaron, mujeres con derechos 3000 años antes que en Europa. Un gato valía más que un soldado romano. Cocodrilos en el manual médico, el cerebro a la basura, el faraón según el horario y el precio del divorcio en la entrada del templo. Ninguno de estos hechos es inventado, todos están en papiros, en museos, en tumbas. Simplemente no encontraron lugar entre las fechas de las conquistas. Si te pareció interesante, suscríbete. El próximo episodio llega muy pronto. Ahí también hay cosas que ocultar e incluso más, y escribe en los comentarios qué hecho te sorprendió más hoy. De verdad me interesa. Gracias por ver. Hasta luego a todos.